Vamos a hacer una breve presentación de introducción al derecho penal venezolano, abarcando las áreas en cuanto a la validez temporal, la validez espacial y cómo afecta a la persona como ciudadano la aplicación de estas leyes. Vamos a hablar sobre lo que es la validez temporal, es decir, cómo está en el tiempo la aplicación de la ley, en qué espacio se aplica y a la persona. Es decir, cómo la persona se ve influida por la aplicación de la ley en el espacio del tiempo o en el lugar en que se encuentre o de acuerdo a la vigencia de la ley. De acuerdo a la ley, al Estado venezolano o a la situación venezolana, el Código Civil en su artículo 1 indica que toda ley es obligatorio su cumplimiento desde el momento en que se publica en Gaceta Oficial. Es decir, la ley entra en funcionamiento una vez que se publica en Gaceta y solo puede ser anulada por otra ley o mediante un referéndum abrogatorio establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 228 o cuando se cumpla su término. La validez personal. El delito es intuito personae, es decir, se vincula y está relacionado a cada persona en particular. Nuestra Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y que no se permitirá ningún trato discriminatorio en relación a eso, estableciendo excepciones en cuanto a los diputados, el presidente de la República y algunos miembros del cuerpo diplomático. La retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley está basada en el hecho de que siempre debe ser aplicable en cuanto favorezca al reo. El artículo 2 del Código Penal dice que las leyes penales tienen efectos retroactivos en cuanto favorezcan al reo, aunque publicase hubiesen ya cumplido sentencia firme o tenido sentencia firme. Nuestra Constitución también en este mismo sentido establece que ninguna disposición legislativa tendrá efectos retroactivos excepto cuando imponga la menor pena. Es decir, en este caso se aplica lo que se conoce como la ley más favorable. Principios que rigen la validez espacial de la ley penal venezolana. El principio de territorialidad. De acuerdo con este principio, la ley penal se aplica dentro del territorio venezolano, del territorio del Estado que la haya dictado, a los hechos punibles cometidos dentro de ese Estado, bien sea por nacionales o por extranjeros. El principio de la personalidad o nacionalidad. Según este principio, un hecho punible cometido en un determinado lugar se debería aplicar a su autor la ley de su propio Estado, es decir, la ley del Estado donde el ciudadano cometió el delito lo perseguirá donde quiera que se encuentre en forma de un estatuto personal. Principio real o de defensa de protección. De conformidad con este principio, la ley penal aplicable a un hecho punible cometido en cualquier lugar lo sería del Estado cuyos intereses han sido lesionados. Se trata, pues, en otras palabras, de aplicar la ley del Estado en el cual el sujeto cometió el delito. El principio de universalidad o justicia mundial. Este principio se encuentra en razón de ser de la comunidad de intereses, de la globalidad y del estatus mundial. Vamos a hablar también en este sentido de lo que es la extradición. La extradición es un mecanismo o un proceso mediante el cual un Estado en el que se encuentra un sujeto reclamado por la comisión de un delito lo entrega a otro Estado que lo requiere por tener competencia para juzgarlo o para hacerle cumplir una pena que ya ha sido previamente impuesta. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que ningún miembro o ningún venezolano puede ser extraditado a otro país. En este mismo sentido, el Código Orgánico Procesal Penal o el Código Penal también establece limitaciones a que ningún venezolano podrá ser extraditado a otro país.
La extradición también tiene unos principios. Se establece que en Venezuela la extradición es potestativa, es decir, las fuentes de la extradición están previstos y regulados por las leyes nacionales, el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, además de los principios del derecho internacional. ¿Cuáles son los principios que rigen la extradición en Venezuela? El principio, por ejemplo, de la entrega de no nacionales, es decir, el artículo 69 de la Constitución, como ya se indicó, establece que se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Igualmente, el llamado Código Bustamante establece que los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. El principio de doble incriminación. En materia de extradición es prescindible que el hecho que motiva la solicitud sea considerado delito tanto en el país que originó la requisición como en el país al cual ha sido requerido. Principios de no extradición por delitos políticos. Según el artículo 6 de nuestro Código Penal, la extradición de un extranjero no podrá concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas a estos delitos. Principio de negación de la extradición en caso de pena de muerte, pena privativa de libertad o perpetuidad mayor a 30 años. Efectivamente, el Código Penal venezolano establece dentro de sus excepciones que no se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requiriente la pena de muerte o cadena perpetua. Tal negativa está basada en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la vida. Asimismo, el numeral 3 de la Constitución de la República de Venezuela establece que no puede trascender de la persona condenada, no habrá condenas a cadena perpetua o infamante y las penas privativas de libertad no excederán de los 30 años. Principio de especialidad de la extradición, según la cual el Estado requiriente se compromete a juzgar al sujeto requerido solo por el hecho por el cual fue solicitada y no por otro distinto. Prescripción de la pena. Constituye otro aspecto de importancia en esta materia. No se concederá la interdicción si la acción penal ha sido prescrita en Venezuela o en el Estado que lo ha requerido. De esta manera se puede ver cómo la extradición es un procedimiento netamente facultativo del Estado que la otorga. Es decir, es el propio Estado quien soberanamente decide si otorga o no la salida del extranjero que le está siendo solicitado. Existe lo que se llama la extradición activa, que es cuando se tienen noticias de que un imputado respecto al cual el Ministerio Público haya hecho acusación y el juez de control haya dictado medida privativa de libertad se encuentra en un país extranjero. En este sentido, se procede a solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia en su sala de casación penal para que inicie los trámites, evalúe el expediente y de esta manera fundamente y haga efectiva la petición de extradición ante el país al cual está siendo requerido o solicitada la persona. En ambos casos, el Tribunal Supremo de Justicia tendrá 30 días contados a partir del recibo de la documentación para decidir si es procedente o no el solicitar la extradición de esa persona. La extradición pasiva. La extradición pasiva es cuando el gobierno extranjero solicita la extradición de alguien que se encuentre en territorio venezolano. Es decir, en este caso, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia. Esta solicitud ha sido hecha por la misión diplomática del Estado requiriente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el solicitado se encuentra en el país, el Ministerio Público solicitará al juez de control la detención preventiva. Esto es todo. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad en la cual les estaremos dando más detalles